Continúa el texto bíblico diciendo, sigo el texto de la Biblia de Jerusalén, como siempre, y los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Bueno, es interesante este mandato de Dios. En primer lugar, la relación entre el hombre y la mujer recibe una orden, un mandato, que es el de la fecundidad. Evidentemente, el autor piensa de manera inmediata en la fecundidad biológica. Por supuesto, el hombre y la mujer están llamados a la procreación. Pero es interesante la orden por dos razones. En primer lugar, porque se creía que la posibilidad de generar vida era solo divina y que los hombres debían conquistar el favor de los dioses para que les otorgaran ese poder de manera temporal. Por eso todas las culturas circunvecinas a Israel, pero muy en especial la más inmediatamente cercana a los hebreos, que era la cultura cananea, realizaban toda serie de ritos para invocar la fecundidad de parte de los dioses. De hecho, habían ritos de prostitución sagrada, subían a la montaña y en torno a los terebintos sagrados, a los árboles, hacían una serie de danzas rituales con música, normalmente de flautas y tamboriles. Los sacerdotes entraban en trance después de haberse hecho incisiones con cuchillos en los brazos y después de sangrar durante algunos minutos lograban el trance. Y durante el trance entonces copulaban con las vírgenes consagradas para estos ritos. Era un espectáculo grotesco para los hebreos, o sea, cuando ellos vieron por primera vez eso, se horrorizaron. Y se mantuvo esta fuerte imagen de los ritos sagrados de la fecundidad, se mantuvo durante siglos en las inmediaciones culturales de Israel. De hecho, los profetas tuvieron que insistir en que los israelitas no se prestaran a esas prácticas mágicas, sobre todo cuando les estaba costando trabajo procrear, cuando una pareja pasaban los años y no lograba tener hijos. Muchas veces la tentación era pues la de invocar a esos dioses de la fecundidad pues intentar a través de ese medio un tanto mágico tener hijos. Y entonces el autor sacerdotal, en primer lugar, combate radicalmente la idea de que la procreación o la posibilidad de generar vida sea solo divina. Evidentemente viene de Dios esta facultad, pero Dios la ha concedido al hombre. De hecho, la ha mandado al hombre. Y una vez que Dios ha dado esta orden al hombre, es el hombre, sin necesidad de mayor recurso ni necesidad de mayor búsqueda, es el hombre el que es capaz de engendrar vida. Sin embargo, también los israelitas, obviamente, conocieron, como los hombres de todas las eras, la experiencia dolorosa y muchas veces trágica de la infertilidad. Claro, siempre en una minoría de la población, pero había casos en todos lados y en todas las épocas, obviamente. Y entonces la orden de ser fecundos, que es una orden universal, el autor sacerdotal la entiende en un doble sentido, que después la Iglesia Católica ha espiritualizado con gran profundidad y riqueza. Se genera vida no solo biológicamente, aunque es el primer orden en el que se entiende el mandato de Dios, pero generar vida es mucho más que lo meramente biológico. Y el hombre de todas maneras no puede eludir la orden de ser fecundo, la orden de generar vida más allá de la vida propia.
Y entonces, ¿cómo responder al problema de la infertilidad fisiológica? Precisamente entendiendo la vida en un sentido mucho más amplio que el meramente biológico. Y esto está presente en la Biblia desde las épocas más antiguas. Se genera vida, sobre todo cuando te promueve al otro, cuando de alguna manera la persona generante de vida se compromete con el otro en la concatenación, en el desarrollo de procesos que le hagan crecer en el sentido que sea. Se genera vida cuando se educa, evidentemente. Los padres generan vida no solo cuando procrean biológicamente, siguen generando vida cada vez que contribuyen a la educación de los hijos y por lo tanto al desarrollo cada vez más amplio y profundo de sus potencialidades. Pero además el mandato de generar vida y de ser fecundos en el mundo va más allá de la comunidad familiar. Recuerden ustedes que los hebreos son una cultura, constituyen una cultura profundamente comunitaria y al mismo tiempo profundamente individualista. Individualista en el sentido de que cada persona tiene gravedad de responsabilidad en la construcción del mundo. El hombre, si bien en todo el relato el hombre es un nombre corporativo, Adán representa a la humanidad, evidentemente. Aún así, la humanidad está conformada por personas individuales y cada una se siente interpelada por los mandatos de Dios. Solo en la medida en que el individuo se descubre llamado por Dios y al mismo tiempo partícipe de una congregación, de una familia, de un clan, de una tribu o de una nación como es la nación israelita, en esa medida puede contribuir a la fecundidad. Y entonces hay una tarea extraordinariamente grande que se le da al hombre como grupo y al hombre como persona. La tarea de construirse en primer lugar a sí mismo. Los responsables de la construcción de la propia persona somos cada uno de nosotros. Somos responsables de nuestra propia plenitud, vamos construyéndonos, somos siempre un proyecto que está en devenir y en proceso. Entonces somos fecundos también para nosotros. Cada vez que usted entra a un proceso de aprendizaje del tipo que sea, usted entra en un proceso de fecundidad, porque usted genera nuevas posibilidades de vida para sí mismo. Evidentemente, esta fecundidad no se puede quedar atrapada en la propia persona. Por eso inmediatamente la orden de multiplicar el don de la vida, multiplicar el don de la vida. No solamente el mandato de tener muchos hijos, multiplicaos lo más que podáis para que tengáis posibilidades, al menos de estadísticas, de que vuestra simiente continúe en las siguientes generaciones, que también era una preocupación. Morían tantos niños de pequeños que buscaban tener el mayor número posible de hijos para al menos garantizar que unos cuantos se mantuvieran vivos, lograran sobrevivir a la infancia, que era una etapa de alto riesgo, dado que no había vacunas, no estaba desarrollada realmente la medicina. La mayoría de los niños morían. En una familia de 14, 15 hijos, morían a lo mejor 10. Y entonces, evidentemente había esta obsesión por tener el mayor número de hijos posibles. De hecho, por eso también los israelitas aceptaron la poligamia durante largos periodos de su historia. No solo tener una mujer, sino varias, para garantizar que la semilla del varón, que era la única que importaba en esa mentalidad profundamente machista, esa semilla del varón tuviera garantías de prolongarse más allá de la muerte del patriarca. Bueno, todo esto está allí presente, ciertamente, pero el texto es mucho más amplio, tiene resonancias y ecos mucho más amplios, porque
La fecundidad, entendida como todo lo que el individuo está llamado a hacer para crecer él, por supuesto, desarrollarse él primero que nada, pero también para promover el crecimiento del grupo, sin el cual el propio individuo no podría existir. Somos seres sociales. No somos Robinson Crusoe en una isla que nos bastamos a nosotros mismos. Y si así fuera, nuestro desarrollo sería sumamente precario. El otro me hace crecer. De hecho, de los otros recibimos todo lo necesario para podernos desarrollar adecuadamente, empezando por el lenguaje. Un Robinson Crusoe o alguien, un ser ficticio humano que fuera abandonado desde pequeñín en la selva, sin ningún otro contacto con otros hombres, tendría muy pocas posibilidades, no solo de sobrevivir, supongamos que pudiera sobrevivir como Tarzán, cuidado por una serie de monos o de chimpancés o de gorilas. Aún así, su desarrollo sería precario. ¿Por qué? Porque no recibiría del entorno aquello que le humaniza, que es el lenguaje, lo que caracteriza al hombre por encima de todos los demás animales de la creación y le permite realmente desarrollar sus capacidades racionales, es la capacidad lingüística, que solo se puede desarrollar si está en un entorno lingüístico, si los demás le proveen de esta herramienta fundamental para su desarrollo más profundo, para su desarrollo en todas las dimensiones que sus capacidades podrían permitirle. Y entonces la fecundidad tiene que ver con el individuo, con la persona, pero también con el grupo. Ellos por su fecundidad, que significa los procesos que ellos son capaces de iniciar en mí, ya iniciaron un proceso que es el biológico, pero faltan muchísimos otros procesos, que son la creación de la conciencia. Bueno, primero que nada, la dotación del lenguaje, como les decía, pero además, con el lenguaje, la dotación de la cultura, y con la cultura, la dotación de la conciencia moral. O sea, son los otros los que permiten al individuo descubrir una conciencia y desarrollar esa conciencia para ir distinguiendo lo que se puede y lo que no se puede hacer, sus propios límites, pero también sus propios alcances en el entorno social en el que va creciendo. Entonces, fíjense la importancia del mandato de Dios. Todos tenemos responsabilidad, primero que nada, de desarrollarnos nosotros mismos a la mayor capacidad que podamos. Por eso admiro muchísimo a muchos que son ancianos, la ancianidad, así se llama, después de los 60. La ancianidad vista como estado de plenitud y no como un estado de decrepitud, que es fruto de nuestra sociedad superficial y frívola. Esto no fue nunca así entre los pueblos de la antigüedad. Valoraban la ancianidad como la más gloriosa de las edades, no la juventud, la ancianidad. En primer lugar, porque eran pocos los que llegaban verdaderamente a la ancianidad como nosotros la entendemos, ¿no? Después de los 60, eran pocos los que lograban llegar a esa edad. Ya se consideraba grande en el sentido de viejo, digámoslo así, a los 45 años a una persona. Que alguien llegara a los 60, a los 70, bueno, era glorioso para una comunidad. Por eso eran los ancianos los que gobernaban. Y esa estructura de gobierno de ancianos era precisamente también la estructura israelita. De ahí viene esta costumbre de la iglesia cristiana de llamar ancianos a los dirigentes de la comunidad, aunque no fueran lo que nosotros llamamos hoy ancianos, mayores de 60 años. La mayoría de los ancianos que gobernaron las primerísimas comunidades cristianas eran cuarentones, más bien, y algunos treintones, entre los 30 y los 40. Pero ya se les consideraba en la plenitud de la vida, y esa plenitud se ansiaba que se siguiera prolongando cada vez a mayor plenitud, cuantos más años Dios les concediera. Entonces, primero somos nosotros los responsables de seguirnos autoconstruyendo, y eso no se termina si nosotros no lo permitimos. O sea, si nosotros a los 60, a los 70 años, ya basta, no quiero leer nada. Yo tengo un amigo sacerdote, que solo me lleva 2 años. Solo me lleva 2 años.
hace como 10, sí, hace como 10 años, regaló todos sus libros. Pues yo fui a la subasta, yo quiero, ¿verdad? Tener unos libros buenísimos de Biblia, sobre todo. Mi libro más importante, bueno, no puedo porque van a saber quién es. Ok, entonces él regaló libros y yo tengo libros de él, pero a mí me llamó mucho la atención y yo le pregunté, ¿por qué regalaste tus libros? Si no los has acabado de leer todos. No, yo ya leí mucho en la vida, yo ya no quiero leer más, yo ya no es necesario, ya no quiero atiborrarme de cosas. A mí me asustó esa actitud. Era 2 años, bueno, es 2 años mayor que yo nomás. Dejó de leer hace 10. Y es un hombre de una gran riqueza interior, de una gran riqueza espiritual. Y cuando puedo, pues yo pongo su misa, ¿verdad? A ver si me ilumina a mí cuando no sé ni qué decir. Ay, a ver qué dijo el padre fulano. Híjole, lo mismo que yo le escuché decir hace 20 años. Ese hombre no ha crecido, ese hombre no ha avanzado nada. Y es una tristeza eso, que alguien se niegue a seguir fomentando su capacidad racional, cognitiva, invasora de la realidad, porque la realidad es mucho más grande de lo que nosotros podemos penetrar y estamos llamados a penetrar cada vez más y más y más en el sentido de la realidad, ¿no? Es una tristeza cuando alguien dice, yo ya no quiero leer, ya me cuesta trabajo, tengo que ponerme los otros lentes, mejor ya ni me los pongo, con ver de lejos tengo. Híjole, esa persona pues ya decidió truncar su proceso de plenitud y está dejando de ser fecundo y por lo tanto está dejando de cumplir un mandato de Dios. Porque la fecundidad nunca se termina. Yo siempre puedo crear un nuevo ser en mí y siempre puedo promover, favorecer, coadyuvar al desarrollo de nuevas potencialidades de vida en otros. ¡Ay, qué curioso! Ser fecundo, ser fecundo. Entonces no es solamente andar procreando hijos a lo bestia como un buen mexicano, sino promover la vida que no es solo la biológica, sino en toda su complejidad, tal como la entiende el autor sacerdotal, bueno, y como lo entiende toda la Biblia, ¿no? Sed fecundos y multiplicaos. Hay una interesante acepción de este multiplicaos. Evidentemente, el primer nivel de lectura, la primera acepción que quiere dejar clara el autor sacerdotal es la multiplicación generacional, la multiplicación biológica. Pero no es la única porque no lo es en toda la Biblia y él forma parte de ese mundo riquísimo de pensamiento. Multiplicarse, uno, significa dejar una huella suficientemente imborrable, suficientemente significativa en la vida de otras personas, que de alguna manera una parte de nosotros comienza a vivir en esas personas. Conmigo fueron muy multiplicadores muchos de mis maestros. Yo tuve un maestro en la preparatoria, Gabriel Bretón Velázquez, que yo creo que ya goza de Dios. Fue un portento de maestro, o sea, el mejor maestro de toda la prepa. Y yo me cambié de salón en segundo de prepa, hice todo un trámite, todo un lío, porque me había dado clase en primero de prepa, antropología, y en segundo de prepa, que tocaba historia, ya no me tocaba. Entonces, bueno, fue un lío. Fui a hablar con el director, servicios escolares, una serie de trámites y todo. Y hasta tuve que argumentar los derechos humanos, créanme lo que lo hice así. Yo tengo derecho a ser educado por quien yo quiero, porque, y ese está aquí, le pagan por lo mismo que yo quiero recibir. Pues yo quiero que ese me toque y no este otro. Y bueno, ya para que dejara yo de dar lata, me cambiaron de salón para que él me diera historia. Ese hombre marcó mi vida. La manera como yo preparo mis clases es como él preparaba las suyas. Hasta ahora las he ido enriqueciendo, he ido incorporando otros elementos. Él no tenía PowerPoint, ni lo conocía, no existía el PowerPoint, ni mucho menos la tecnología que hoy tenemos nosotros para dar clases en línea. Nada de eso existía cuando yo hice la prepa. Pero su estructura y su manera de abordar un tema para estructurarlo como clase era fenomenal, era apasionante. Además, él era apasionado cuando daba clases. Y eso me marcó siempre.
Y como él, muchos, por el que empecé a creer en Jesús, que era el coordinador de piso también en la prepa. Esas personas dejan una huella tan definitiva en tu vida que siguen vivas de alguna manera, se están multiplicando en otros. Pero esta labor no es solamente de los educadores, que es quizás la que más nos impacta porque es más evidente. Toda persona está llamada a impactar en los otros de tal manera que se multiplique en ellos el proceso de la vida, lo vital. Y acuérdense que lo vital en la Biblia es el Espíritu de Dios, el Espíritu que hizo que el hombre pudiera vivir sobre la tierra. Este espíritu que domina el caos, este espíritu que vence al caos, este espíritu que da lugar a la belleza. Todo lo que hagamos para promover belleza, para promover bondad, para promover verdad, para promover justicia, para promover convivencia pacífica. Todo lo que hagamos para promover la libertad y los derechos de cada persona a desarrollarse plenamente, como quiera, según su propia libertad y sus propias creencias. Todo lo que hagamos en esa línea nos hace multiplicarnos, porque generamos procesos vitales que dejan una huella en los demás. Y por supuesto que los padres dejan una huella, lo de siempre, dejan una huella siempre. Lo malo es que muchas veces la huella que dejan obliga a los hijos a ir a tomar terapia durante 10 años, porque ¡ay!, les destrozaron la vida con sus propias miserias. Ojalá siempre la huella que dejáramos fuera una huella de fecundidad. A veces dejamos huellas que no son de fecundidad, sino de autodestrucción. Una madre deprimida, un padre borrachín, un irresponsable, uno que, no sé, hasta, no sé, desde las cosas más banales como decir malas palabras en frente de los niños, genera una huella negativa. Robar, y que los niños van descubriendo que pues muchas cosas de la casa pues no eran de ellos y ahora son de ellos, pero es que el papá tiene ciertas costumbres. Tengo un amigo que es maestro de primaria y estaba bien adolorido hace un par de meses porque encerraron en la cárcel a los papás de uno de sus alumnos, encerrados en la cárcel por delincuencia, por ser ladroncillos de Tepito. Y entonces los pobres niños se quedaron sin papás de la noche a la mañana, los papás allí en la cárcel. Y entonces una abuela que vivía en no sé qué pueblo del interior de la República se tuvo que venir para cuidar a los niños porque los papás están en la cárcel. Porque los dos formaban una pandilla de ladrones con otros vecinos consignados a las autoridades. Están en la cárcel por robo. Es una huella destructora. Esos padres no son fecundos. Engendraron hijos, pero son estériles, totalmente estériles. Porque ¿qué tipo de vida les espera a esos chamaquines? Ojalá que los maestros que ahorita tienen en primaria, uno de ellos es mi amigo, y los que vayan teniendo en el futuro, logren generar en ellos procesos de vida que reviertan la destrucción que han generado en ellos sus padres. Pero la responsabilidad que tenemos sobre los demás es tremenda, tremenda. Henchid la tierra y sometedla. Y este henchid la tierra, que significa llenad la tierra. Acuérdense que la tierra es el ámbito de lo humano. No solamente es la tierra física que pisan nuestros pies, no solamente es la geografía. No les está diciendo Dios, ¡ala!, a poblar la tierra que está rete vacía, al fin que ya no hay dinosaurios. No les está diciendo eso. Hay que llenar lo humano. Quiere decir que lo humano está prácticamente vacío. Es el hombre el responsable de generar algo que Dios no va a generar. De hecho, cuando veamos inmediatamente el significado del sábado, una de las explicaciones que dan los mismos judíos del sábado, ¿por qué Dios descansó el séptimo día? ¿O por qué nos dice eso el autor sacerdotal? Pues no era necesario con que acabara la creación el sexto día, ya todos a cantar con panderetas. Ah, no, sexto día, descansó Dios de lo que había hecho y vio que estaba muy bien. ¿Por qué? Se preguntan los judíos. Porque ahora nos toca a nosotros. Dios ya hizo lo fundamental, cierto. Y sigue comprometido con nosotros y nos acompaña por los caminos de la historia, cierto. Pero el mundo de lo humano, la tierra, nos toca llenarla de sentido. Nosotros, nos toca construirla a nosotros.
Dios no lo va a hacer por mí, lo tengo que hacer yo. Esta explicación, no me quiero echar ningún tipo de incienso. Una clase cualquiera, esta explicación del sacerdotal. No la va a hacer Dios, no va a bajar Dios del cielo para explicar el Génesis a los que se inscriban por Zoom. No lo va a hacer. Si no lo hago yo, bueno, lo hará otro y seguramente lo hará mejor que yo, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que enseñar el alfabeto a los niños, alguien tiene que enseñar matemáticas, alguien tiene que enseñar a operar a un estudiante de medicina. La primera vez que ese muchacho está en un quirófano con un bisturí, ¡oh!, le tiembla tanto la mano que casi la bajé a todos los compañeros. Y el cirujano le tiene que dar confianza, el cirujano confía en él, ya le enseñó lo fundamental, pero ahora toca hacer la primera incisión, ahora le toca tocar con sus propias manos los órganos vitales, qué sé yo. Alguien tiene que llenar de humanidad el vacío existente. Y acuérdense que el vacío existente en la mentalidad del sacerdotal puede ser ocupado por el caos. El caos nunca desaparece del todo. Siempre está alrededor del mundo de lo humano, alrededor de la tierra, amenazando con ocupar los vacíos que nosotros dejemos. De hecho, muchos de esos pueblos, a un lugar que llegaban que estaba deshabitado, lo primero que hacían era consagrarlo a Dios, al Dios que ellos creyeran, para descaotizarlo. Porque si no se consagra a Dios el espacio, ese espacio lo ocupa el caos. Bueno, esta imagen está presente en el sacerdotal. Henchir la tierra y someterla implica un poder, por supuesto que sí, pero no solamente el poder, que es claro, que es evidente que el sacerdotal conoce, porque los hombres han avanzado muchísimo para su época, ¿no es cierto? Ya no solamente se alimentan de los frutos que encuentran en los árboles y de cereales salvajes. Los hombres ya aprendieron a cultivar la tierra y a hacer que produjera más y mejor. Además, supieron ya pues sobreponerse sobre animales que eran perjudiciales u hostiles y aprendieron a defenderse de ellos e incluso a destruirlos cuando era absolutamente necesario, ¿no? Incluso han aprendido a domesticar a otros animales para usarlos ellos o para su propio placer. La domesticación del gato viene del año 2500 antes de Cristo. O sea, los gatos, aunque hay quien dice que fue el gato el que domesticó al hombre, porque, pues, porque son así de convenencieros los gatos, ¿no? Pero el hombre empezó a convivir con gatos en sus casas en el año 2500 antes de Cristo. O sea, no solamente usaron animales como el asno, como el buey, para los trabajos que para el hombre eran sumamente fatigosos a hombro peludo, pero también animales para su disfrute, para su gozo, para su compañía. No solamente va en esta línea. También, claro, por supuesto, el sacerdotal es consciente de que el hombre se ha ido apoderando poco a poco del agua. Al principio el agua era imposible de controlar y se desbordaba un río y a correr todo el mundo y sabes el que pueda y el que no ya se ahogó. No, el hombre aprendió a hacer canales y famosísimos los canales de Babilonia, que el sacerdotal ha contemplado porque eran una gloria de la arquitectura y de la ingeniería mundial. De muchas partes del mundo iban a ver los canales de Babilonia. Y los babilonios se hicieron ricos precisamente porque pudieron transformar amplísimos territorios secos en territorios fecundos por sus canales, a través de los cuales pudieron conectar las aguas de los dos ríos que rodeaban la inmensa Mesopotamia con esos canales que hicieron ricas esas tierras. El hombre, si bien sigue teniéndole temor al agua, ha ido aprendiendo a dominarla y además ha aprendido a navegar, a surcar las aguas oceánicas, donde todos los pueblos creían que estaban las potencias malignas, los demonios, Tiamat y todos los que había vencido Marduk. El hombre puede navegar sobre esas aguas y llegar sano y salvo. No siempre, había muchos naufragios, pero llegar sano y salvo a otras tierras. No solamente esta capacidad del hombre de extraer minerales del suelo, que también ya conoce el sacerdotal para su época. Los hombres ya saben extraer piedra, arcilla, metales como el plomo, el estaño, el cobre,
el oro, la plata, el hierro, y se ha desarrollado una industria metalúrgica impresionante. Precisamente en Babilonia se inventó una nueva aleación de hierro y de cobre para que los escudos y las lanzas fueran más resistentes en las batallas. Y los judíos patrocinaron ese nuevo experimento dándole un préstamo al emperador babilonio. Esto lo vimos un poquito por ahí cuando hablé de cómo estaban los judíos en el destierro en Babilonia. Bueno, todo esto lo sabe el sacerdotal. Y el hombre ha ido ejerciendo este sometimiento sobre la tierra. Pero es necesario recordarle al hombre, y esto lo hace con claridad el sacerdotal, que aunque ha podido ir dominando poco a poco las fuerzas del cosmos, las fuerzas que nosotros llamamos de la naturaleza, estos privilegios del hombre no son exclusivos suyos, vienen de Dios. Y Dios se los ha dado con una finalidad. Hay una misión que el hombre tiene, que el teólogo católico jesuita perseguido por el Vaticano en los años 50, Teilhard de Chardin, en los años 40, hablaba de la misión humanizadora del cosmos que el hombre tiene de parte de Dios. No solamente es lícito explotar los bienes naturales, es necesario conducir la propia naturaleza física hacia una plenitud en Cristo. Y esa plenitud en Cristo solo se da cuando los efectos transformadores que ejercemos sobre la materia y sobre la energía promueven una vida mejor del hombre sin destruir o dañar irreparablemente a la misma naturaleza. Lo tildaron de loco, por supuesto, fue perseguido por el Vaticano, etcétera. Bueno, hoy vemos los efectos de lo que el hombre ha hecho sobre la naturaleza. Y estamos en un momento crítico en la historia de la humanidad. Si no se toman medidas a nivel planetario, es decir, si no se ponen de acuerdo los países para tomar medidas que frenen los efectos del cambio climático, del calentamiento global del planeta, es posible que se extinga la especie humana en este siglo. No les va a tocar a ustedes, pero les va a tocar quizás a sus tataranietos. Empezar a vivir catástrofes que no se parecerán en nada a las que ya hoy son catástrofes para nosotros. Se ha sobrepasado en su poder de someter la tierra. No solo la ha sometido, la ha empezado a destruir. Por culpa del hombre, por acción directa del hombre, se han extinguido en el planeta del siglo XIX a nuestra fecha 857 especies que se extinguieron por nuestra intervención, según datos de la ONU. Hemos nosotros destruido ya 857 especies animales, solo en 2 siglos. Ok, todo esto está contemplado por el sacerdotal. Bueno, no el calentamiento global, por supuesto que no, pero la responsabilidad del hombre sobre la naturaleza. Pero también, dado que la Tierra es mucho más que la geografía, es mucho más que el espacio físico que los humanos habitamos, la Tierra es el mundo de lo humano, con todo lo que lo humano implica. Someter el mundo de lo humano es una tarea fatigosísima. Y una prueba de que, y el sacerdotal está pensando en eso, una prueba de que no hemos logrado someter el mundo de lo humano son las guerras. Es precisamente que no hemos aprendido a convivir entre nosotros, en que las diversas lenguas y las diversas culturas se construyen en torno a un criterio de dominación y destrucción de las que no son nuestra cultura y nuestra lengua. Hay un estudio sociológico de las comunidades y de las naciones primitivas que elaboró un gran pensador cristiano, Pierre Relot, que estudia precisamente cómo se veían a sí mismos los sumerios, los acádicos, los babilonios, los persas, los hititas, los mismos hebreos, los egipcios, después los griegos, cómo se veían a sí mismos en su relación
con los demás pueblos como enemigos. Los demás pueblos eran vistos como amenaza, como rivalidad, como pueblos que había que o conquistar o de los que había que eficazmente defenderse. Por eso levantaban enormes murallas alrededor de sus ciudades e invertían todo lo que podían en ejércitos para defenderse o incluso para invadir a otras naciones. Esta concepción del hombre que mira al otro como amenaza a vencer o de la cual defenderse, para el autor sacerdotal escapa a la auténtica vocación que Dios le ha dado al hombre: someter el mundo del humano, que no significa someter a otros pueblos a mis intereses, anular la diferencia de los otros para que sean como nosotros. Significa someter los impulsos homicidas que todas las culturas tenemos, que todas las civilizaciones han considerado fundamentales para poderse erigir y sobrevivir frente a otras civilizaciones. ¿Será que no podemos encontrar otra manera de relacionarnos con los demás que a través de la imposición y del uso despótico del poder, del uso indiscriminado de la fuerza, por supuesto militar, pero después política, pero después ideológica, someter la tierra, someter el mundo de lo humano, tanto a nivel de las relaciones personales más cercanas, donde tampoco hemos sometido nada, donde también nos mostramos como aprendices de humanidad, la relación entre el hombre y la mujer, que es de donde parte todo el mandato, ¿no? Que suele ser una relación de dominación de uno sobre el otro, normalmente del hombre sobre la mujer, pero a veces al revés. No puede ser una relación de dominación, una relación de poder. Cuando se vive desde una relación o de categorías de poder, entonces el hombre fracasa en el mandato de someter el mundo de lo humano, someterlo a los designios de Dios. El hombre está puesto ahí como virrey, como lugarteniente, como representante del rey. Él tiene una encomienda que Dios le da: aprender a dominar el mundo de lo humano, que es construcción, es fruto de la historia. Estamos todavía en ese proceso, en ese devenir. No es pesimista el sacerdotal. Vamos a ver más adelante cómo se opone al pesimismo del yavista, que presenta toda la tragedia humana, todas las vicisitudes, todos los horrores que se ven en la humanidad como fruto del pecado de los primeros padres. Se opone a esa manera de ver el mundo. Lo tiene que aceptar porque forma parte de su credo religioso, pero no solamente no lo integra en su teología, se contrapone a esa teología. El sacerdotal es un optimista, es un esperanzado, cree en el mundo y cree en el hombre. Por eso este mandato, que si bien no hemos sido capaces de cumplir, estamos en proceso de, que es lo que él quiere insistirle a sus propios hermanos desterrados en Babilonia, que no consideren definitivas o absolutas las realidades trágicas que han vivido. Estamos por construir el mundo todavía. Y a eso los va a invitar. Por eso va a lograr convencerlos de volver a la Tierra Santa, porque el proceso de construcción de la vida está todavía en sus inicios.